Buenos días a todas, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Antonella Miños y les quiero compartir el pensamiento de hoy sobre la promesa de Dios que se encuentra en 1 de Juan 3, 2 y 3. Los versículos dicen así: Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Muy bien, vamos a hablar un poco del contexto en el que están escritos estos pasajes. La carta de primera, segunda y tercera de Juan, no se sabe a ciencia cierta que haya sido el mismo Juan, el apóstol Juan, el que las escribió. Hay varias posturas, algunos dicen que sí, otros dicen que no. Lo que sí se nombra del escritor es que se llama a sí mismo el anciano, pero su composición y cómo está escrito esta carta de Juan, de primera, segunda y tercera de Juan, y el Evangelio de Juan, es muy factible que su escritor haya sido el apóstol Juan. Y lo que vemos es que Primera de Juan es una carta circular. Quiere decir que había una comunidad de iglesias, grupos pequeños a los que Juan servía como líder, y les enviaba cartas, y estas cartas eran cartas circulares, sobre todo Primera de Juan. Segunda y tercera no, porque están dirigidas a destinatarios y a lugares específicos. Tercera de Juan está destinada a Gallo. Juan lo que estaba Juan tratando en este caso era que habían algunos, entre comillas, creyentes que se estaban apartando, apóstatas de la fe, diciendo que Jesús no era Dios. Entonces estaban visitando a todas las iglesias pequeñas, enseñándoles esto. Luego los va a llamar engañadores, son falsos maestros, ¿no? Entonces lo que hace Juan, en tercera de Juan, es escribirle a Gallo diciendo que acepte, explicando lo que estaba pasando y pidiéndole que acepte a los hermanos en la fe y que no haga como Diótrefes, que era como el líder, digamos, de ese grupo pequeño que no estaba recibiendo a los hermanos en la fe, no los estaba recibiendo. Entonces Juan exhorta, el escritor, exhorta a Gallo a que él sí reciba a los hermanos en la fe. Y en segunda de Juan está escrita a una iglesia en específico advirtiéndole de los falsos maestros que decían que Jesús no es el Hijo de Dios. Entonces, Primera de Juan es como una recopilación de lo que estaba pasando con las verdades bíblicas que el apóstol enseña para como enseñar verdades para evitar que la verdad, que la mentira que estos falsos maestros estaban enseñando se aloje en los corazones de los creyentes, y aparte darles cimientos sólidos sobre una sana doctrina, ¿no? Así que para esto fue escrita Primera de Juan. Vemos desde el comienzo que el apóstol empieza hablando de Jesús, cuando habla de que el verbo, y ahí cita Génesis, ¿no? De que él, en el principio era el verbo, y aparte valida también que él como apóstol, por eso también se cree que posiblemente sea Juan, porque dice lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado con nuestras manos, y palparon lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, ¿no? Hablando de Cristo. Entonces, él está hablando desde su propia experiencia, y lo que hace para enseñar estas verdades a los hermanos en cuanto a Jesús, habla de Dios, y dice que Dios es luz y que Dios es amor, y utiliza esos dos conceptos y utiliza los como contrastes, ¿verdad? Perdón, que me tranqué. Utiliza contrastes sobre luz y tinieblas, y para explicar lo que es andar en luz, es andar en Dios, porque Dios es luz, y lo que es andar en la carne, digamos, lo que sería andar en tinieblas, y utiliza ese contraste para explicar el concepto. Entonces, comienza en el versículo 5 de 1 Juan 1 hablando de que Dios es luz,
y es como Dios es el ser, la medida moral más alta, y después habla de que nosotros somos pecadores, pero por medio de la redención de Cristo, de la obra de Cristo en la cruz, podemos, como hijos de Dios, podemos conocer a Dios, pero aparte como hijos podemos tener esa relación personal con Dios, aunque seamos pecadores, por medio de su obra en la cruz y del derramamiento de su sangre. Entonces, siendo hijos, podemos tener una comunión íntima con Dios. Y después continúa hablando del nuevo mandamiento y habla que el que ama permanece en luz y en él no hay tropiezo. Y menciona varias veces la palabra permanecer, y si pensamos en Juan 15, en el Evangelio de Juan 15, capítulo 15, también habla de que así como Él permanece en el Padre, nosotros permanezcamos en Él, y habla mucho de la intimidad, de la comunión y de la permanencia. Y en esta sección la palabra más importante sería como la koinonía, que es la armonía espiritual entre los hijos de Dios. Y después luego, en contraposición con esto, habla sobre el anticristo y sobre los falsos maestros, y hace una distinción en el versículo 27 que dice, pero la unción, el Espíritu Santo que vosotros recibisteis de Él, permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y habla mucho de permanecer en Él. En el versículo 20 también dice, pero vosotros tenéis la unción del Espíritu Santo y conoces todas las cosas. Habla de la verdad, ¿no? La verdad, la mentira, la luz, las tinieblas, ¿no? Y así comienza el capítulo 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoce a Él. Hay una asociación entre lo que conoce el mundo y lo que no conoce. Y como no conoce a Dios, no nos conoce a nosotros porque nosotros pertenecemos y permanecemos en Él. Amados, dice el versículo 2. Y esa palabra amados proviene de la palabra ágape, es el amor que Dios tiene, incondicional, que Él tiene hacia nosotros. Amados por Dios, como si dijera así, ahora somos hijos, y aún todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Nosotros vamos a poder verlo a Él tal como Él es, en santidad. Ahora el pecado y el mundo caído, corrompido donde vivimos, no podemos, no tenemos un cuerpo glorificado, tampoco como donde podamos verlo a Él de la forma en que Él es, pero en ese momento aún no se ha manifestado, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le vamos a poder ver como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza, ¿y cuál es esta esperanza? Esta es promesa de que de verle como Él es, poder contemplarlo como Él es, ¿no? Nosotros vamos a ser semejantes a Él. La promesa es que nosotros vamos a ser semejantes a Él y que le vamos a poder ver tal como Él es. Todo aquel, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro, ¿no? Entonces yo pensaba sobre se purifica a sí mismo y encontré otra versión que dice que todo aquel, y todo aquel que tiene esta expectativa en Cristo, esta esperanza firme en Él, se mantiene puro. Se mantiene puro, se esfuerza en la gracia, se mantiene puro en la expectativa de que cuando Él se manifieste, yo también me voy a manifestar con la semejanza de Él y lo voy a poder ver tal como Él es. Y esto me lleva mucho a pensar cómo va a ser mi reacción cuando lo pueda ver, ¿no? Esa esperanza que tenemos como un ancla, ¿no? La esperanza de que sus promesas son en Él sí y en Él amén, de que Él no es mentiroso, de que Él no es injusto para olvidar, o sea, pensar en todas las promesas que tenemos en Dios y pensar en esta promesa, que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y mi pregunta para mí y para ti hoy es, en el momento en que lo veas, ¿cómo
te gustaría reaccionar en ese momento que lo veas? ¿Cómo pensás que sería su mirada cuando lo veas? Yo tengo hoy una relación tan profunda con Cristo que cuando lo pueda ver tal como Él es, yo lo mire a los ojos y yo sepa lo que Él me está queriendo decir. Y ahí me traspolo a Cantares. Y yo puedo decir, mi amado es mío y conmigo tiene su deleite, conmigo tiene su contentamiento. Yo soy de mi amado, perdón. Yo soy de mi amado y conmigo tiene su contentamiento. Y también puedo decir, mi amado es mío. Él apacienta entre lirios. Tengo esa relación tan profunda con Cristo, donde yo puedo decir que Él es mío y yo soy de Él, y en el momento en que Él se manifieste pueda mirarle a los ojos y entender lo que Él me está queriendo decir. Y otra cosa también que me hace pensar muchísimo y me hace meditar. Yo voy a estar en el cielo, voy a ser semejante a Él con un cuerpo glorificado, lo voy a poder ver tal como Él es, pero en el cielo van a estar sus marcas, las marcas en sus manos. Esas marcas van a seguir, el costo de mi redención va a seguir en el cielo. Y en el cielo, cuando todo vaya a ser perfecto y yo vea esas manos, voy a poder decir, aún esas manos laceradas por mí, son perfectas, compraron mi redención y lo voy a poder mirar a los ojos y contemplar con agradecimiento en mi corazón. ¡Cuán amor nos has dado, Señor! ¡Cuán amor nos ha dado el Padre! ¿Para qué? Para que seamos llamados hijos de Dios. Hermanas, espero que esta meditación sea para su provecho y las animo a seguir analizando y meditando por ustedes mismas para cada una poder descubrir en qué Dios nos quiere enseñar hoy, pero en qué tenemos que alabar a Dios hoy cada una. Que el Señor las bendiga. Señor, te damos tantas gracias por este tiempo. Y te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tu palabra sea sembrada en cada corazón, Señor, y que cada una de nosotras podamos escudriñar delante de ti, profundizar para entender y saber qué es lo que hoy nos quieres recordar. Queremos alabarte, Señor, queremos exaltarte porque esas heridas van a estar en el cielo, Señor. Esas heridas van a formar parte de la perfección del cielo porque compraron mi redención. Gracias, Señor Jesús. Gracias por esas hermosas heridas que me compraron. Gracias por cuán grande amor nos ha mostrado el Padre para llamarnos hijas de Dios. Alabados y glorificados sea tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén.